Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión de nuestro seminario de la Maestría en Ciencias Matemáticas y esta vez tengo el gusto de presentar nuevamente a nuestra estudiante Fabiola Alegría Hernández. Ella está cursando ahorita el segundo semestre de la maestría en Ciencias Matemáticas y nos va a platicar sobre una introducción a las superficies de Riemann, que es algo sobre lo que va a estar trabajando en su área de estudio de la maestría. Muchas gracias, Fabiola. Adelante. Sí, gracias, profe. Este, sí, bueno, yo les voy a hablar un poquito de las superficies de Riemann. Este tema está interesante porque toma herramientas de varias áreas de matemáticas. De entrada necesitamos análisis complejo, un poco de topología, también topología algebraica e incluso álgebra abstracta. Entonces, son varias áreas las que se necesitan para estudiarlas. En esta charla yo no pretendo adentrarme mucho en la teoría, traté de hacerla un poco digerible, que no sea ni muy formal ni muy informal. O sea, como quedar solo la idea de qué es una superficie de Riemann. Bueno, vamos a empezar recordando un poco de variable compleja. Sabemos que tenemos funciones como logaritmo, raíz cuadrada y z cuadrada. Cuando las trabajábamos en variable compleja, no las trabajábamos de manera global, ¿sí? Recordemos que lo que hacíamos era restringir los dominios a ciertos conjuntos que nos permitían obtener más información de esas funciones. Por ejemplo, en el caso del logaritmo, usábamos las llamadas ramas del logaritmo, ¿no? Que eran estas bandas horizontales de longitud 2pi. Y bueno, en esas bandas veíamos que esta función estaba bien definida e incluso podíamos calcular su inversa, ¿ok? Algo similar pasaba con estas otras dos funciones. Entonces, de momento vamos a concentrarnos en la función z cuadrada, ¿no? Geométricamente recordemos que lo que hacía era doblar el valor de la norma y doblar el argumento. Lo que vamos a hacer es, de manera muy geométrica, muy informal, vamos a construir su superficie de Riemann. ¿Qué es lo que vamos a tomar? Pues estos dos conjuntos, A y B, que son la mitad del disco unitario, agregándole este cachito del eje imaginario positivo y la mitad izquierda del disco unitario, agregándole este cachito del eje imaginario negativo. ¿Sale? Bajo la función z cuadrada, sabemos que ambos conjuntos van a dar al disco unitario. ¿Sale? Es decir, el disco lo estoy cubriendo con dos conjuntos distintos. En principio, si nosotros tratáramos de definir la función z cuadrada en la unión de estos dos conjuntos, no podríamos, porque entonces lo que yo tendría sería una función multivaluada, ¿sale? Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fijémonos en estos conjuntos y vamos a hacer un corte a lo largo del eje imaginario, no, perdón, del eje real negativo. ¿Sale? Hacemos el corte a lo largo de acá y acá. Y entonces lo que resulta son estas dos figuras. Y lo siguiente que vamos a hacer es pegar esta parte, este cachito, con este cachito de acá que está punteado. Y posterior a eso, vamos a pegar este otro pedacito con este de acá que está punteado. Haciendo ese pegado, obtenemos la superficie de Riemann de la función z cuadrada, que es esta imagen que tenemos acá. ¿Qué ventaja tiene esta superficie? Ah, pues que ahora yo puedo definir la función en estos dos conjuntos, en la unión, en todo. ¿Por qué? Porque ahora las imágenes
ya van a dar a distintas hojas, digámosle, ¿no? A estos de acá les llamamos hojas. Entonces tengo una función definida acá que ya no es multivaluada, ¿no? Entonces lo que conseguí con esto es de alguna forma extender el dominio de mi función, ¿vale? Ahora, una observación sobre esta superficie es que a simple vista, como nosotros lo vemos, pareciera ser que tiene una intersección, ¿no? Pareciera ser que la superficie se corte, pero eso ocurre porque esta superficie vive en un espacio de dimensión 4 y nosotros estamos limitados a 3 dimensiones y pues ese es el motivo por el cual la vemos de esta forma, ¿sí? Pero en principio es una superficie que no tiene intersecciones, ¿ok? Y de manera similar podemos construir esta otra superficie, que es la del logaritmo. Cada una de estas, cada uno de estos colores se puede identificar con una rama del logaritmo y hacemos otra vez el pegado, una después de otra, y vamos obteniendo esta tipo hélice, ¿no? Nuevamente esta superficie me permite definir el logaritmo no solo en una rama, sino en varias ramas, ¿sí? Esta idea es más o menos como surge la idea de superficies, de estas superficies. Lo que Riemann estaba haciendo era tomarse funciones definidas en abiertos de los complejos y ver la forma de extender esos dominios, ¿sí? Pero extenderlas de manera analítica, de manera holomorfa. Y en respuesta a ello es como él empieza a plantearse la idea de estas superficies. Y para estudiarlas hay distintas perspectivas. En principio podemos considerarla como una variedad compleja de dimensión uno o también como una curva algebraica. Como curva algebraica, aparecen cuando se estudian los ceros de funciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la función y cuadrada igual a cero, sabemos que sus soluciones son más menos raíz de x, y entonces la imagen de esta función la puedo expresar como una superficie de Riemann, y la ventaja que tiene es que ahora las soluciones de esa ecuación, cada una queda en una hoja distinta, ¿sí? Eso aparece como con curvas algebraicas. Y bueno, como estoy diciendo que es una variedad compleja, en particular puedo pensarla como una variedad real. De momento, yo las estoy estudiando como variedades complejas. Eh, entonces, la definición que voy a dar ahorita va a ser desde esa perspectiva, como variedad. Bueno, para eso necesitamos unas cuantas definiciones. La primera de ellas, pues, es que vamos a tomar un espacio topológico que sea Hausdorff y segundo numerable. Entonces, una carta compleja es un homeomorfismo que va de un abierto del espacio topológico hacia los complejos. Decimos que dos cartas son holomórficamente compatibles si la función phi1 a la menos 1 compuesta con phi2 es biolomorfa. ¿Ok? Aquí observemos que estos de acá son abiertos de los complejos, ¿sí? Entonces, al decir biolomorfa, me refiero a biolomorfa en el sentido usual, en el que trabajamos en variable compleja. Ahora bien, si yo me tomo una colección de cartas que sean holomórficamente compatibles y que además la unión de esos abiertos es una cubierta del espacio topológico, entonces a eso le voy a llamar un atlas complejo. Ahora, si yo tengo dos atlas holomorfos, voy a decir que son analíticamente equivalentes si cada carta de uno de ellos es compatible con cada carta del otro atlas, ¿sale? O sea, todos los de acá son compatibles con todas las cartas de acá. Se puede probar que esta relación definida acá es de equivalencia. Entonces, a una de esas clases es a la que le vamos a llamar estructura compleja, ¿sale? Y lo denotamos como sigma mayúscula. Bueno, entonces
Ahora sí, ya podemos dar la definición de una superficie de Riemann. Decimos que es un par X, sigma, donde X es una variedad bidimensional conexa que viene acompañada de su estructura compleja. ¿Ok? Ahora, dos observaciones sobre esta definición. La primera es que en general, cuando trabajamos las superficies, no escribimos todo esto, este par, sino que ay, solo escribimos X y queda implícito que ya lleva su estructura compleja. ¿Sí? No estamos cargando esta notación. Y segundo es que a pesar de que aquí en la definición únicamente se menciona la conexidad, no debemos olvidar que para construir la estructura compleja usamos que el espacio topológico era Hausdorff y segundo numeral. ¿Sí? Entonces, una superficie de Riemann es todo eso. Es espacio topológico, Hausdorff, segundo numerable y conexo. ¿No? Todo eso en conjunto. Bueno, entonces después de toda definición, deben venir los ejemplos. El primero de ellos y el más trivial es el plano complejo. Ya sabemos que es espacio topológico, Hausdorff, segundo numerable y conexo. Lo único que falta dar es cuáles serían sus cartas. Y en este caso, solo consiste de una carta que está formada por la función identidad. ¿No? Esta función claramente es holomorfa, de hecho, biolomorfa. Entonces, no hay mucho que hacer acá. El siguiente, ya un poco más interesante, es el espacio proyectivo complejo de dimensión uno, que lo denotamos como P1. Recordemos que este está dado por C2 menos el cero, módulo esta relación, ¿no? Decimos que dos elementos están relacionados, sí y solo sí, puede encontrar un complejo no cero, de tal manera que Z2 sea igual a lambda por Z1 y W2 sea igual a lambda por W1, ¿sí? Visto de manera geométrica, el espacio proyectivo son las rectas complejas que pasan por el origen, ¿sí? Y decir que dos elementos están relacionados, pues significa que ambos puntos están en una misma recta. Ok, bueno, aquí estoy haciendo quizás un abuso de notación. Al quitar el cero me refiero al 0,0, ¿no? De este conjunto. Pero bueno, si yo le doy este espacio, la topología cociente, pues resulta ser Hausdorff, segundo numerable y conexo. Todo lo que necesito. Lo que me falta dar entonces son sus cartas. Para ello, vamos a usar la siguiente notación. Una clase de equivalencia de este conjunto va a ser denotada por Z dos puntos W. ¿Ok? Y las cartas solo van a ser dos. La primera, conjunto U1, son los elementos de P1 tales que W es distinto de cero. Y mi conjunto U2 son los elementos de P1 tales que Z es distinto de cero. Entonces, defino Phi1 como la función que envía a Z sobre W y Phi2 como la función que envía a W sobre Z. ¿Sí? Como estoy pidiendo que los denominadores sean distintos de cero, estas funciones claramente son holomorfas, puedo encontrar sus inversas, entonces son biolomorfismos. Y ahora su función de transición, que es Phi1 a la menos 1 compuesta con Phi2, está dada por la función que a todo complejo lo envía a su recíproco. Como esta función está definida en C cruz, es biolomorfo. ¿Ok? Entonces, ya con todo eso, tengo que este conjunto es una superficie de Riemann. ¿Ok? Otro ejemplo es el toro complejo. Para construirlo, tomemos dos elementos C, dos complejos, que sean linealmente independientes sobre R. Y vamos a definir el conjunto sigma, perdón, gamma, como las combinaciones lineales de omega 1 y omega 2
donde estos coeficientes n y m son enteros, ¿sí? A un conjunto de este estilo le llamamos latiz. Bueno, latiz está en inglés, en español traducido es como retículo, pero voy a estar usando latiz, ¿ok? Y geométricamente, pues es como lo que tenemos acá. Tengo a mis complejos gamma uno, gamma 2 y me empiezo a fijar en todas las combinaciones lineales, ¿no? Entonces me van quedando estos puntitos, ¿sale? Ahora, vamos a decir que dos complejos son equivalentes módulo gamma si la diferencia de ellos es un elemento de la latiz. Y una vez que yo tomo el conjunto de todas esas clases, lo vamos a denotar como C módulo gamma y a eso es a lo que le llamamos el toro complejo. Si yo le doy de nuevo la topología cociente, obtengo lo que necesito, que sea Hausdorff, segundo numerable y conexo. Resta ver entonces cuáles serían sus cartas. Pues bueno, primero tomemos un abierto de tal manera que en ese abierto no tenga dos elementos equivalentes módulo gamma, ¿sí? Es decir, voy a tomarme un abierto que quede contenido aquí dentro de uno de esos cuadritos, ¿sí? Y lo que voy a hacer es tomar la imagen de ese abierto bajo la proyección canónica, es decir, la función que envía C a C módulo la latiz. Esa es una función abierta, entonces este conjunto U que estoy definiendo es abierto. Más aún, si yo me fijo en la restricción de esa función de la proyección al conjunto B, lo que obtengo es un homeomorfismo. Pero ahora bien, yo quiero cartas y mis cartas están definidas de un abierto del espacio topológico hacia los complejos. Lo que yo tengo aquí es lo contrario. Tengo un abierto de los complejos hacia mi espacio topológico. Ah, bueno, es que ven que tomo la inversa. Con ese homomorfismo puedo hacer eso. Entonces, este ya cumple lo que necesito. Ya va de el espacio topológico hacia los complejos. Y eso es a lo que voy a estar tomando como cartas. Entonces, me tomo a la colección de todos esas funciones que construí de ese estilo. Aquí le pongo el subíndice B porque depende de qué abierto estoy tomando, pero a la colección de todos ellos es a lo que me voy a tomar como mi atlas. ¿Ok? Y bueno, con eso ya podemos concluir que el toro es también una superficie de Riemann. Ok, entonces una vez que ya tengo los elementos con los que estamos trabajando, lo más normal es definir funciones, ¿sí? Primero, si tengo una superficie de Riemann y un abierto dentro de esa superficie, vamos a decir que una función que va del abierto a los complejos es holomorfa si para cada carta tenemos que la función phi a la menos uno compuesta con f es holomorfa, ¿no? Nuevamente en el sentido usual, recordemos que pues esta es un abierto de los complejos, entonces es una función usual, como las que ya sabemos trabajar. Y pues al conjunto de funciones holomorfas les llamamos, bueno, las denotamos como O de Y. Ahora, si yo tengo dos superficies de Riemann y una función entre ellas, vamos a decir que es holomorfa si para cualesquiera par de cartas, phi 1 de X y phi 2 de Y, donde la imagen de U1 bajo F cae en U2, se tiene que esta función es holomorfa, ¿sí? Y naturalmente una función biolomorfa entre superficies de Riemann es aquella que es biyectiva y su inversa, perdón, es biyectiva y la función misma como su inversa son holomorfas, ¿no? Análogo a función holomorfa en los complejos.
Bueno, entonces, una vez que ya tenemos las funciones, se pueden obtener algunos resultados. Por ejemplo, si tengo una función holomorfa, no constante, es importante, no constante entre ellas, entonces siempre va a ser una función abierta. También el principio del máximo que conocemos de los complejos se sigue valiendo a nivel de superficies de Riemann, ¿sí? Lo que nos decía es que toda función holomorfa no constante, su valor absoluto no alcanza su máximo, ¿ok? Otro resultado es que si yo tengo una función holomorfa no constante entre dos superficies de Riemann, donde mi dominio es compacto, entonces resulta que Y también es compacto y la función que me estoy definiendo es sobreyectiva. También este resultado es muy importante cuando se está haciendo demostraciones. Nos dice que toda función holomorfa en una superficie de Riemann compacta va a ser constante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo llegase a tener una función definida en el toro, sabemos que el toro es compacto, entonces automáticamente ya sé que es constante. Entonces, este teorema sirve mucho. Otro que también es importante es que si tengo ahora un homeomorfismo local entre un espacio topológico Hausdorff y una superficie de Riemann, entonces a Y yo le puedo dotar de una estructura compleja de tal manera que esta función resulte ser holomorfa. ¿Ok? Bueno, estos son solo algunos resultados. En particular, hay resultados que ya tenemos de análisis complejo, como es el caso del principio del máximo, que se siguen valiendo a nivel de superficies de Riemann. Otros que ya no agregué aquí son, por ejemplo, el teorema de la identidad, el teorema del residuo, el teorema de la singularidad de Riemann, etcétera, etcétera. Hay varios, pero de entre todos ellos hay uno en específico que es en el que me voy a enfocar y es el siguiente, el teorema del mapeo de Riemann. ¿Qué nos decía? Esto es variable compleja. Y aquí no estoy usando nada de superficies de Riemann. De momento, pura variable compleja. Aquí. Si tengo un abierto de los complejos que es simplemente conexo y que además no es todo C, entonces puedo encontrar una función biolomorfa de ese abierto al disco unitario. ¿Ok? Este es un resultado de variable compleja bastante interesante. Eh, la demostración es un poco difícil, está medio larga, se requiere probar varias cosas previas, pero es muy útil este teorema, porque, por ejemplo, cualquier conjunto simplemente conexo que yo tenga puede ser muy arbitrario, o sea, en principio puede ser un conjunto muy grande, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiarlo en abstracto si yo puedo estudiarlo aquí en el disco unitario, vía este biolomorfismo, estudiarlo acá y regresarme con la función biolomorfa al conjunto U y recuperar la información, ¿no? O sea, este teorema está muy padre. Como consecuencia de ello se tiene que cualesquiera dos subconjuntos abiertos simplemente conexos y propios de C son biolomorfos. Ok, ahora, como dije, esto es a nivel del plano complejo. La pregunta es, ¿será que se cumple algo similar en superficies de Riemann? ¿No? Porque resultados previos como del principio del máximo vimos que se siguen valiendo aquí en superficies de Riemann. Pero ¿será que este también se cumple igual o habrá algo parecido? Pues resulta que sí, hay algo que también se vale en superficies de Riemann.
Vamos a llegar a eso. Primero, este, ya tenemos una especie de clasificación de, de espacios topológicos, ¿no? Recordemos que una superficie de Riemann en particular es espacio topológico, entonces este siguiente teorema se vale. ¿Qué nos decía? Que si si el espacio es compacto y orientable, entonces es homeomorfo, ya sea a la esfera de Riemann o algún n-toro, ¿sale? Entonces, esto lo que hace es de cierta forma clasificar mis superficies de Riemann compactas, ¿ok? Solo en el caso compacto. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este teorema? Me da el homeomorfismo, ¿sí? Pero como espacio topológico, ¿ok? A nosotros, pues nos gustaría que más que homeomorfismo de espacios topológicos, se preservaran cosas holomorfas, ¿sí? Nos gustaría tener un biolomorfismo. Pues bueno, primero, en general, si yo tengo dos superficies de Riemann que sean holomorfas como espacios topológicos, no necesariamente tienen que ser biolomorfas. Y un claro ejemplo es el toro. Si yo tomo dos latices distintas, me van a generar dos toros que posiblemente sean holomorfas, digo, que sean homeomorfas como espacios topológicos, pero no siempre van a ser biolomorfas. Eso va a ocurrir solo cuando yo encuentre un complejo no cero que me cumpla esta relación. Sí, o sea, en general no voy a tener eso. ¿Ok? Pero bueno, este, ahora sí, el teorema, que es el análogo al del mapeo de Riemann, es el siguiente. Se le llama teorema del mapeo de Riemann o también teorema de uniformización. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, si tú tienes una superficie de Riemann que es simplemente conexa, entonces esta va a ser biolomorfa a una de las siguientes: al disco unitario, al plano complejo o a la esfera de Riemann. Solo una de estas. Ok, entonces eso está padre porque entonces ya tengo como una clasificación de las superficies de Riemann, simplemente conexas, ¿no? Y este teorema da paso a más cosas, porque, por ejemplo, sabemos que el disco unitario es un modelo de la geometría hiperbólica, o sea que yo podría estudiar la geometría de las superficies de Riemann a través de estos biolomorfismos, ¿sí? Este de acá me habla de geometría hiperbólica, este me habla de geometría euclidiana y este de acá me habla de geometría esférica, ¿sí? Más aún, una vez que ya tengo esas geometrías, puedo empezar incluso a hablar de métricas en superficies de Riemann, curvaturas, o sea, un montón de cosas, ¿sí? Y todo gracias a este teorema. Entonces, bueno, como mencioné, el teorema de mapeo de Riemann en variable compleja es bastante complicado bueno, no complicado, pero sí un poco largo la demostración. Entonces, pues este que es a nivel de superficies de Riemann está más fuerte, más poquito más complicado. Se requiere usar algo que es la homología de RAM, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, ese es el teorema en el que yo me estoy enfocando ahorita para hacer mi trabajo de tesis. Lo que quiero hacer es, pues, obtener esta clasificación de las superficies de Riemann. Y como consecuencia de este teorema, si definimos algo que le llamamos la corriente universal, que es dadas dos superficies de Riemann y una función cubriente entre ellas, la cubriente universal satisface la siguiente propiedad universal. Para cada función cubriente que va de z en x, donde z es conexo,
y cada elección de puntos en Y0, para cada elección de puntos en Y en Z, donde P de Y0 es igual a Q de Z0, entonces existe exactamente una función que preserva fibras que va de Y en Z y que cumple esto, ¿no? Que esta es simplemente la definición de la corriente universal, es algo que aparece en la teoría. Y algo que se demuestra es que en el caso de que este conjunto Y sea simplemente conexo, entonces con el simple hecho de tener una función cubriente, automáticamente esta va a ser la corriente universal. Y siempre que yo tenga aquí simplemente conexo. Pero bueno, una vez teniendo eso, como la corriente universal es simplemente conexa, pues en particular le puedo aplicar este teorema, ¿sí? Porque justo para ese tipo de superficie se aplica esto. Entonces, aplicando eso, obtengo que toda superficie de Riemann, bueno, si X es una superficie de Riemann y X tilde es su corriente universal, entonces puedo aplicarle el teorema anterior y obtengo lo siguiente. Si su corriente universal resulta ser isomorfa a P1, entonces decimos que la superficie de Riemann es elíptica. Si su corriente universal es isomorfa al plano complejo, entonces la vamos a llamar parabólica. Y si su corriente universal es isomorfa al disco, entonces le llamamos hiperbólica. ¿Sí? Ahí. Entonces, con este teorema, ese teorema de uniformización, obtengo la clasificación de superficies de Riemann. ¿Sí? Y a través de su corriente universal les puedo, este, les puedo, sí, les puedo dar la clasificación elíptica, parabólica o hiperbólica. Bueno, pues ese es el teorema que yo pretendo estudiar. Como les mencionaba, la teoría para desarrollarlo sí está algo pesadita, principalmente porque se requieren herramientas de distintas áreas, y pero, pero pues es un teorema muy, muy interesante, la verdad. Bueno, aquí no me metí mucho en lo que es la parte teórica, pero pues si alguien quiere adentrarse un poquito más en este tema, el Forster, que es para superficies de Riemann, es buenísimo. De hecho, es en el que nos estamos enfocando más. Para la parte de variable compleja y geometría compleja, el libro de Huybrecht también es bastante bueno. Y otro que habla tanto de superficies de Riemann como un poco de variable compleja es este de acá, ¿no? Este está padre porque es bastante geométrico, incluye muchas ilustraciones que ayudan a entender todo lo que está haciendo, toda la teoría. Bueno, entonces creo que eso sería todo. Y muchas gracias, Fabiola. ¿Alguien del respetable tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Dice José Antonio en el chat, ¿la banda de Möbius es una superficie de Riemann? La banda de Möbius, no es una superficie de Riemann. Aquí, recordemos que para este teorema, que es puramente topológico, requerimos que el espacio topológico sea orientable. ¿Sí? Y algo que se puede probar es que toda superficie de Riemann es orientable. Entonces, la banda de Möbius no es orientable y pues no, no cuenta como superficie de Riemann. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, la idea de tu trabajo va a ser, pues, presentar un trabajo panorámico, entiendo yo,
donde desmenuzas todo lo que se necesita para poder dar la demostración de este teorema, ¿verdad? Algo así. Sí, sí, es correcto. La idea pues es estudiar todo lo relacionado a este teorema. Y sí, sí, básicamente eso. Ok. Pues sí, sí está interesante en el sentido de que pues, habrá un documento en el cual se pueda consultar toda esa información respecto a lo que lleva para poder demostrar este resultado, que es bastante interesante, tal como lo presentaste. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Dice Antonio, ¿se podrá calcular curvaturas de las superficies de Riemann? Sí, sí se puede. Es como lo que mencionaba acá, que una vez que yo logro clasificarla en alguno de estos casos, cada uno de esos trae su geometría implícita, ¿no? Aquí mencioné que era la geometría hiperbólica, euclidiana y esférica. Ay, y pues teniendo una geometría puedo introducir métricas y teniendo métricas puedo hablar de curvaturas. Entonces, sí se puede. De hecho, también tengo entendido que se pueden clasificar las superficies de Riemann de acuerdo a su curvatura. Es otra clasificación que también se puede. Muy bien. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Si no, bueno, pues le agradecemos a Fabiola con un aplauso virtual y pues esperamos el próximo semestre nos deleite con otra plática teniendo ya algún avance respecto a su trabajo. Pues muchas gracias, Fabiola. Muy bonito todo. Gracias por